Hola a todos, mi nombre es Víctor Ávila. A continuación les voy a hablar sobre la consulta y sustentación sobre los empaques para el transporte de líquidos. Bueno, entonces en este caso vamos a tener en cuenta los tipos de materiales y embalajes de la carga. Entonces la carga la vemos según su naturaleza. En este caso sería general y a granel. Entonces en el caso de la carga suelta, hay empaques como son las fibras naturales, que son los fragmentos o hebras o pelos que provienen de la naturaleza y forman una bolsa de empaque. Un ejemplo pueden ser los sacos o costales para empacar maíz, azúcar, lenteja, etcétera. En el caso de la carga unitarizada, manejamos el tema de la madera, que es material natural que se puede moldear o con una contextura rígida. Un ejemplo son las estivas de madera, las cajas de madera que se utilizan para la carga unitarizada. Bueno, hablando ya de la carga a granel, en el tema del sólido, que son los papeles corrugados, material compuesto principalmente por celulosa que proviene de la fibra natural. Eh, y, y pues crea como tal el cartón y el papel cartulina. Un ejemplo de esto son las cajas corrugadas para el empaque, el embalaje de frascos, paquetes, sobres y papel. En el caso ya de líquidos, se maneja vidrio, que es el objeto compuesto por arena y caliza cuya transformación a través del calor forman el vidrio rígido. En este caso son vidrios o envases, el ejemplo de gaseosas, vasos de cristal, recipientes de vidrio, etcétera. Plásticos, material plástico que por sus características físicas y químicas permiten envasar algunos tipos de líquidos. Por lo general no deben ser corrosivos. El ejemplo son envases de yogur o de leche. Por lo general son en productos o bebidas alimenticias. Eh, también está el metal, que el metal es otro tipo de embalaje o de empaque, perdón, que sirve para envasar otros tipos de líquidos. Bueno, los tipos de empaques para transportar líquidos, como lo dijimos anteriormente, el plástico, el vidrio y el metal. En el plástico hablamos de las características, que pues una de sus características es que es su bajo costo de producción. Otra característica es que este plástico no modifica el sabor ni olor del líquido y también es su fácil manipulación para trabajarlo. En el tema de la resistencia, bueno, la resistencia como tal, eh, depende del uso que se le dé, ya que pues las bajas temperaturas pueden deformar el frasco, pueden hacer que digamos se derrita. Los pesos inadecuados también pueden dañar el frasco, eh, pues debido a que es plástico, a su contextura física. La durabilidad, en este aspecto ya es más amplio teniendo en cuenta que su durabilidad, bueno, el plástico es un producto que tarda mucho tiempo en degradarse, muchos años en degradarse, entonces como tal dura mucho ese material, pero el tema es que, como dijimos anteriormente, una vez ya dañado, pues realmente lo que se convierte es en basura o en desperdicio. En el tema del vidrio, sus características se basan directamente en que es un frasco físicamente inerte en cuanto a su vida útil, tiene rigidez y resistencia también en ese aspecto, y la variedad de tipos de frasco, frasco bar, eh, frasco de vidrio de diferentes tipos de estilo para diferentes tipos de envasado. En cuanto a su resistencia de almacenamiento, pues depende también de la cantidad de líquido que se quiera almacenar. Para eso existen diferentes tipos de frasco, aunque puede resistir cualquier tipo de líquido, ya sea inflamable, tóxico o explosivo. Tiene mayor resistencia que el frasco plástico. Su durabilidad depende directamente de su estructura física, ya que cualquier tipo de colisión o caída pues va a hacer que el vidrio como tal se rompa. Bueno, en cuanto al metal, bueno, los envases metálicos eh, también muestran otras características importantes, la opacidad o opacidad a la luz, que no tenga tanta luz el producto. Si es un producto farmacéutico les va a ayudar mucho.
La reciclabilidad, ya que pues el metal es reciclable y es algo, es un envase que no tendría ningún tipo de problema y se puede reciclar y es muy útil. Y la versatilidad de su uso también es importante. Cuanto a la resistencia, entonces pues bueno, esto depende como tal el diámetro del metal. Si es un metal grueso, pues va a resistir más que por ejemplo una lata, que pues es fácil que se averíe o se dañe. Y la durabilidad, pues es un material que, como dije anteriormente, es reciclable, entonces es un material que tiene una vida útil muy amplia. Sin embargo, hay algunos envases que pueden provenir del metal o aluminio y pueden generar algún tipo de corrosión. Listo. La funcionalidad, ventajas y desventajas que hay en los empaques de vidrio para transportar líquidos. Entonces, en el plástico, las ventajas serían que no altera el sabor ni olor del líquido, en la conservación y presentación del contenido y los costos bajos de producción. En cuanto a las desventajas, es que no se puede almacenar líquidos inflamables o corrosivos. Esto dañaría, pues, significativamente el envase y el impacto negativo para el medio ambiente es otro problema de este tipo de envase. En el caso del envase de vidrio, las ventajas de la resistencia a presiones internas. Soporta cambios de temperatura sin alterar el contenido. Tiene variedad de usos en sus envases. Las desventajas de la fragilidad del envase por su material que se rompe fácilmente. Y pues su peso es más elevado que el frasco, que el envase de plástico, por ejemplo, que sería una desventaja también. En el tema de el envase de metal, entonces la ventaja es la resistencia mecánica y capacidad de formación, su conductividad térmica y la reciclabilidad. Y la desventaja sería la dificultad de almacenaje. Algunos tipos de metal, como dije anteriormente, aluminio, entonces también pueden presentar corrosión. Eso sería también una desventaja importante en este caso. Bueno, hay una pregunta que ¿cuál es el mejor material para producir empaques para transportar medicamentos líquidos? Entonces, como tal, decir que el mejor material es el vidrio o el envase plástico, estaríamos en un error, ya que los más utilizados y los más efectivos, como tal, son los envases de vidrio y de plástico, se utilizan de la misma forma. En este caso tenemos, por ejemplo, el frasco bar, la primera imagen, es un frasco de vidrio de un frasco oscuro que hace que el contenido no tenga ningún tipo de presente luz o que pueda dañar como tal o afectar el contenido que lleva dentro. El envase plástico PET es un envase blanco que también genera mucha protección al contenido. El pote plástico tipo oral para todos los productos vía oral, valga la redundancia. Frasco PEAD es un frasco transparente que se utiliza para los productos inyectables y el frasco PEDAMBAR se utiliza sobre todo para los productos tóxicos, ya que pues es un frasco que puede resistir este tipo de productos. Bueno, ya para concluir, pues es importante conocer la importancia de los tipos de empaque para los transportes líquidos, teniendo en cuenta que comprendiendo el uso de cada tipo de material, en este caso, su funcionalidad y ventajas que se pueden obtener de cada recipiente, ya que según la naturaleza de la carga existen diferentes tipos de sustancias y envasado. El almacenaje y transporte dependen estrictamente del empaque en que vayan a ser envasados, eso es muy importante. Acá fue donde tomé las fuentes para presentar estas diapositivas y pues espero haya sido útil esta actividad. Muchísimas gracias.